Miedos cotidianos, una ficción sonora de Santiago Fernández Pascual. Queridos oyentes, hoy nos acercamos a un tema fascinante, los riesgos laborales. Sí, esa maravillosa normativa que exige a los empresarios garantizar la seguridad de sus trabajadores. Pero, permítame hacerles una pregunta incómoda. ¿Quién garantiza la seguridad del empresario? Porque cuando el estrés, la presión y la injusticia se acumulan, incluso el empleado más tranquilo puede convertirse en un riesgo laboral muy particular. Porque creemos que controlamos lo que pensamos y lo que sentimos, nos repetimos que somos dueños de nuestras decisiones, pero hay mensajes que se instalan en nosotros sin que lo notemos. Se esconden en lo más profundo de la mente, donde no hay vigilancia consciente, y permanecen ahí, esperando al instante en que puedan surgir para transformar nuestros actos, y lo peor es que no siempre nos damos cuenta de cuándo hemos empezado a movernos. Así que, queridos oyentes, siéntense cómodamente, apaguen las luces y recuerden, la próxima vez que se encuentren ante un conflicto en el trabajo, piensen bien cómo abordarlo. De lo contrario, puede pudrirse. A nuestro protagonista de hoy le ocurrió. Roberto vivía en un chalet a las afueras de la ciudad, una casa que había comprado en mejores tiempos, antes de que su matrimonio se desmoronara. Ahora la hipoteca era una losa que llevaba a cuestas y para aliviarla había decidido alquilar un par de habitaciones. El primer inquilino era Lucas, un médico forense de mirada cansada y manos siempre frías, como si llevara consigo el peso de los muertos que examinaba cada día. Lucas ahorraba todo el año para recorrer el mundo en sus vacaciones buscando olas para surfear. Era su forma de escapar, de limpiar su mente de los casos que lo perseguían, y aún así tenía que tomar algunas pastillas para poder dormir. Una noche, durante la cena, Lucas compartió uno de esos casos que le había dejado profundamente afectado. Su voz, baja y cansada, rompió el silencio de la mesa. Hubo hoy una mujer. Supuestamente se suicidó, pero algo no cuadra. Las marcas de su cuerpo. Parecía que la habían torturado antes de tirarla por la ventana. Pero no puedo demostrarlo. El impacto lo borró todo. Un silencio incómodo llenó la habitación. El segundo compañero era Marcos, un policía secreta de mirada penetrante y gesto siempre calculado. Marcos había confesado su verdadera profesión solo después de meses de convivencia. Últimamente parecía más tenso de lo habitual. Marcos era un hombre de pocas palabras, pero cada una de ellas cargaba de un peso que hacía que todos lo escucharan con atención. Su mirada parecía capaz de desarmar a cualquiera con solo un vistazo. Una tarde, mientras cenaban, Marcos colocó algo sobre la mesa con un gesto serio. Era una pistola, fría y pesada. Una banda me ha estado siguiendo, incluso aquí, cerca de la casa. Por eso compré esto. El sonido metálico de la pistola al ser colocada sobre la mesa resonó en la cocina. La tengo escondida en el radiador, junto a mi habitación, por si acaso. Roberto escuchaba estas historias mientras reflexionaba sobre su propia vida. Comparaba sus problemas con los de sus compañeros y se daba cuenta de que su estrés no podía compararse al de las profesiones de ellos. Roberto era el segundo del departamento jurídico de una empresa de construcción, presidida y dirigida por don Gonzalo de Moraga, un hombre temido por todos. El clima en la empresa era tóxico, lleno de tensiones y conflictos. Gobernaba con mano de hierro, humillando a sus empleados en cada reunión. Don Gonzalo entró a la sala de reuniones con paso firme, su voz autoritaria cortando el aire como un látigo. «¿Esto es lo mejor que sabéis hacer? Inútiles». Roberto asistía a las reuniones del comité de dirección junto con su jefe, Carlos, pero rara vez hablaba. Carlos prefería llevar la voz cantante, y cuando Roberto intervenía, lo hacía en susurros, como si temiera ser escuchado. No podemos aceptar esas condiciones. Es un riesgo legal demasiado alto. Don Gonzalo, con una sonrisa sarcástica, se giró hacia Roberto, con voz cargada de desprecio. «Vaya, el mudo ha hablado». ¿Qué dice ahora? ¿Que no le gusta cómo llevo mi empresa?
Roberto aguantaba día tras día porque necesitaba el trabajo, pero la presión era insoportable. La reunión continuó y don Gonzalo no tardó en dirigir su ira hacia el departamento de marketing. Incompetentes, estoy hasta las 3 de la mañana todos los días para dejar las cosas listas porque no sois capaces de hacer vuestro trabajo. Roberto se levantó y se dirigió al mueblecito donde había café, té, pastas y agua para la reunión, pero en vez de servirse, siguió su trayectoria hacia la presidencia de la mesa. De forma inesperada para todos, Roberto agarró a don Gonzalo por la corbata, tirando de él hasta acercarlo a una ventana y sacando su cuerpo para enfrentarlo al vacío. Si no cambias, un día alguien te hará pagar por esto. ¡Para! ¿Qué haces, loco? Pero era solo una fantasía. Roberto volvió a la realidad, sintiendo el peso de su impotencia. Esa misma noche, Roberto cenó con sus compañeros de casa. Estaba agotado. La tensión del día lo había dejado sin fuerzas. A las 10:30, Roberto se disculpó y se retiró a dormir. Necesitaba descansar, alejarse de todo, aunque fuera por unas horas. Era la 1:30 de la madrugada cuando Roberto entró en el despacho de don Gonzalo. La luz de su elegante lámpara iluminaba la mesa llena de papeles y su figura inclinada sobre su escritorio. Don Gonzalo levantó la mirada. Su irritación era evidente en el ceño fruncido. ¿Qué haces aquí a estas horas, Roberto? Y vestido de chándal. ¿En serio? Esto es una oficina, no un gimnasio. No vuelvas a parecer así, ni aunque sea para hacer horas extras. ¿Entendido? Roberto no respondió. Con movimientos lentos y calculados, colocó una bolsa de basura sobre la mesa. Don Gonzalo levantó la mirada confundido. ¿Qué traes, la cena?, le dijo con sarcasmo. Roberto sacó unos guantes de látex de la bolsa y se los puso con parsimonia. Luego extrajo un gorro de quirófano y se lo colocó en la cabeza. Finalmente sacó 3 latas de bebida energética y las alineó frente a don Gonzalo. Ahora vamos a charlar un ratito, don Gonzalo. La pistola que Roberto sostenía en su mano derecha apuntaba directamente a él. ¿Qué quieres? ¿Dinero? Te daré lo que sea. Roberto le cortó con un gesto frío. Cállate, Gonzalo, y bebe. Roberto abrió la primera lata y la deslizó hacia don Gonzalo. Este la cogió con manos temblorosas y comenzó a beber sin apartar la mirada de la pistola. ¿Sabes qué es esto, Gonzalo? Es el mismo cóctel de cafeína y azúcar que tus empleados toman para aguantar las jornadas interminables. Ahora vas a sentir lo que ellos sienten. Don Gonzalo terminó la primera lata y dejó el bote vacío sobre la mesa. Su respiración ya era más agitada y sus manos comenzaban a temblar. Bien, Gonzalito. Ahora la siguiente. Don Gonzalo obedeció bebiendo la segunda lata con dificultad. Su ritmo cardíaco se aceleró y una sensación de inquietud le invadió. Roberto, por favor, esto es demasiado. Roberto lo miró con frialdad. Demasiado es lo que tú les exiges a ellos. Bebe. Al terminar la tercera lata, don Gonzalo estaba visiblemente afectado. Su piel estaba pálida y el sudor le corría por su frente. Ahora vas a pasar toda la noche así, Gonzalito, con el corazón acelerado, sin poder dormir, con náuseas y temblores. Así es como viven tus empleados. De un manotazo, Roberto tiró las latas que formaban una línea sobre la mesa. Roberto se inclinó hacia adelante, con tono firme y sarcástico. No tienes que preocuparte de nada. Después de esta charla volverás a tu casa. Yo, por mi parte, presentaré mañana mi baja voluntaria. Aprovecharé que no estás aquí, ya que tienes que descansar para tu preboda por la noche, y nunca más volveremos a vernos. Roberto hizo una pausa, observando cómo don Gonzalo intentaba mantener la compostura, aunque su respiración agitada y sus manos temblorosas delataban su miedo. Pero antes de irme, hay algunas cositas que nadie te ha dicho todavía, Gonzalito, y creo que es el momento de que las escuches. Roberto se reclinó en la silla, la pistola aún apuntando a don Gonzalo, y comenzó a hablar
con un tono pausado y cortante. Lo primero es que no tienes ni un poco de liderazgo. Las personas no te respetan, te tienen miedo. Y eso no es lo mismo. Tus empleados hacen lo que dices porque tienen miedo a perder sus trabajos, no porque crean en ti. Don Gonzalo intentó hablar, pero Roberto levantó la mano, silenciándolo. Shhh. Y esos 3 directivos que consideras tus amigos, los que van a tus barbacoas, a las fiestas y a los viajes de esquí, ¿sabes cómo te llaman a las espaldas? Algunos te llaman el tostado, por ese tono marronáceo que tienes todo el año por los uva. Roberto sonrió con sarcasmo, disfrutando del impacto de sus palabras. Estás acostumbrado a que te hagan la pelota, pero esos premios que tanto te enorgullecen, como el de Emprendedor del Año o la Medalla de Oro de la ciudad, no valen nada. Todo el mundo sabe que los compraste con favores y relaciones sociales. Roberto sacó un informe de la bolsa de basura y lo arrojó sobre la mesa. ¿Y esto? Es el último informe de salud laboral que revisé antes de venir. El 76% de tus empleados viven con un nivel de estrés muy alto. Más del 60% toma fármacos recetados por sus médicos para aguantar la presión. ¿Te das cuenta de lo que has hecho? Roberto se inclinó hacia adelante. Su voz seguía cargada de desprecio. Y no me hagas hablar de esa aparición tuya en la cabalgata de Reyes haciendo de Gaspar. ¿Sabes cuánto le costó a la empresa? 100.000 euros. Y todo eso para que te vieran como un filántropo. Patético. Roberto hizo una pausa observando cómo don Gonzalo intentaba tragar saliva, mientras su rostro estaba cada vez más pálido y sudoroso. Y lo más gracioso, Gonzalito, es que te vanaglorias de ser un emprendedor, pero todos sabemos que empezaste con los activos que te regaló tu padre. No eres más que un niño mimado jugando a ser empresario. Roberto se reclinó en la silla, observando cómo don Gonzalo comenzaba a sentir los efectos de las 3 latas de bebida energética. Ahora vas a sentir lo que sienten tus empleados cada día. Aumento de la energía y la alerta, pero también nerviosismo y ansiedad. Tu corazón se acelerará y sentirás que te falta el aire. El insomnio te va a mantener despierto toda la noche y el malestar estomacal te recordará que esto es solo el principio. Una vez acabada la conversación, Gonzalo, con el cuerpo tembloroso y el corazón acelerado, intentó articular una respuesta, pero las palabras no le salían. Solo un gemido débil escapó de sus labios. Roberto, con la pistola en la mano, lo miró con desprecio. Bueno, es hora de irse, Gonzalo. Pero no por el ascensor. No quiero que el servicio de seguridad nos vea. Vamos por las escaleras de incendios. Don Gonzalo, con dificultad, se puso en pie. Su chaqueta colgaba torpemente de sus hombros y sus manos temblaban tanto que apenas podían abrochársela. Roberto lo observó con una sonrisa fría. Vamos, Gonzalito, date prisa. Si no puedes ponerte la chaqueta, ¿cómo esperas dirigir una empresa? Eres un incompetente. Don Gonzalo no respondió, solo asintió con la cabeza, demasiado débil para discutir. La escalera de incendios estaba sellada por una puerta en cada planta, pero esa noche no había fuego, solo el sonido de los pasos vacilantes de don Gonzalo y los firmes de Roberto, que lo seguía de cerca, la pistola apuntando a su espalda. En el primer tramo de descenso, Roberto no dudó. Con un movimiento rápido, le dio una patada en la espalda, haciéndolo caer rodando por los escalones. Roberto lo miró desde arriba. Qué torpe eres, Gonzalito. Ten cuidado, podrías lastimarte. Don Gonzalo intentó levantarse, pero el dolor en su tobillo lo detuvo. Roberto bajó los escalones y lo ayudó a sentarse en un peldaño del segundo tramo. Agarra el pasamanos, no quiero que te caigas otra vez. Don Gonzalo obedeció, sus manos aferrándose con fuerza al pasamanos. Un corte en su mejilla sangraba levemente con un hilo rojo que le corría por la nariz. Roberto lo miró fijamente, su voz llena de amenaza. Reza 3 Padres Nuestros, Gonzalito. Antes de que termines, te ayudaré a acabar con esto. Gonzalo comenzó a rezar en voz alta, sus palabras entrecortadas por el miedo y el dolor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, el pan nuestro de cada día. Roberto se inclinó hacia él, susurrándole al oído. Esfuérzate, es lo que siempre nos dices a nosotros.
le dio una patada en la espalda. Don Gonzalo cayó, quedando colgado en el hueco de la escalera, agarrado al pasamanos. Roberto descendió con calma, escalón a escalón, hasta llegar a la planta del garaje. Roberto despertó sobresaltado, con el corazón latiendo a toda prisa. Era viernes por la mañana y la luz entraba por la ventana de la habitación. Solo ha sido un sueño, tranquilo. Para asegurarse, se levantó y fue al radiador. La pistola seguía allí, en su sitio. No ha pasado nada. Recordó que era sonámbulo y que en alguna ocasión sus compañeros lo habían encontrado pululando por la casa a mitad de la noche, pero no le dio importancia. Roberto se vistió rápidamente, sintiendo el peso del agotamiento a cada paso. Con cierta inquietud, esperó a que Lucas, el forense, saliera de la casa. Luego entró en su habitación y abrió el cajón de la mesilla. Sacó un ansiolítico y lo tomó con un vaso de agua. Al llegar a la oficina, encontró a todos reunidos en la sala de juntas, con caras circunspectas. Roberto se sentó a la derecha de su jefe, Carlos, y escuchó las instrucciones. A ver, necesitamos información actualizada sobre la demanda penal contra Gonzalo por el tema del accidente laboral. Y lo del supuesto pago de comisiones al político, para el tema de los terrenos, ¿vale? Y también necesitamos un listado exhaustivo de las licitaciones públicas obtenidas. Carlos hizo una pausa. Su tono era serio. La policía ha pedido esta información. Parece que están investigando una posible operación de ajuste de cuentas. Cuando la reunión terminó, Roberto se dirigió a la máquina de café. Allí se unió a un grupo de compañeros que hablaban en voz baja. ¿Sabéis lo de Gonzalo?, preguntó una compañera, con voz cargada de morbo. Roberto se quedó inmóvil, el vaso de café a medio camino de sus labios. Lo encontraron anoche. Parece que se cayó por el hueco de la escalera. Roberto sintió como su corazón latía con fuerza, como si quisiera salirse del pecho. Se había atiborrado de bebidas energéticas para trabajar por la noche, y la policía cree que se mareó y se cayó. Otra compañera añadió más detalles con voz emocionada. Por lo visto, se cayó desde el 10, rebotó en el 9 y siguió cayendo hasta el garaje. Lo encontraron en medio de un charco de sangre con las articulaciones retorcidas. Parece que el impacto va a dificultar la autopsia, según le oía un policía. Roberto se sirvió un vaso de agua con manos temblorosas. Se acercó a la ventana. Necesitaba aire.